si es que nosotros utilizamos el tipo de orientación hacia el norte. ¿Sí? ¿Alguna consulta? El tema del procedimiento de teodolito. Ya sabemos que es estacionar, nivelar correctamente. Hasta el momento podemos ir estaqueando los puntos en estudio. El tema de las estacas aquí, no necesariamente cuando estemos trabajando en algún proyecto se estaquea, solo es cuando nosotros queramos aislarlo y sea un punto en específico, por si acaso, ya saliéndonos un poquito más a lo exterior. Siempre buscamos un BM, nos orientamos al norte, visamos después y lecturamos el BM. Sacamos las coordenadas con el GPS. Lecturamos los puntos en estudio y hacemos los puntos de cambio que sean necesarios para terminar de lecturar todos los puntos que necesitemos. El tema de las cotas sabemos que lo hacemos eso, el tema de trabajo de gabinete. El tema del procedimiento para estación total es prácticamente lo mismo, estacionamos, nivelamos correctamente y a la vez empezamos a programar, que eso ya lo hemos visto. También estaqueamos los puntos en estudio, ubicamos el punto de referencia del BM y nosotros los orientamos y terminamos de configurar nuestra estación. Luego de eso empezamos a lecturar, empezamos a disparar, en otras palabras, los puntos en estudio, podemos medir las distancias o directamente sacamos los datos ya desde la estación total y realizamos los puntos de cambio que sean necesarios. Todo esto ya lo han visto lo que es el tema de topografía 1. Solo nosotros estamos un poquito repasando y estamos interpretando de manera manual los datos. El tema de los datos y fórmulas del teodolito que nosotros vamos a utilizar. Estos son los siguientes datos que nosotros sacamos en campo o en planilla. Tenemos el hilo superior, el medio, el inferior, la lectura promedio. Por si acaso este dato aquí está mal, era 1.392. Después tenemos los ángulos horizontales y el ángulo vertical. Por si acaso, cuando se trata del BM, el ángulo vertical es indistinto. No me sirve o no me compete, no me interesa, por si acaso. ¿Se entendió? Solo el ángulo horizontal y el norte ficticio, que así lo hemos denominado. Los datos que sacamos nosotros, el tema de la estación total. Disculpe, Ausi, una preguntita. ¿Sí? En el tema este de donde dice el ángulo vertical, ¿será que lo puede un poquito explicar eso, por favor? El ángulo vertical, aquí nosotros tenemos en sí, su pregunta, ¿cuál es? Que por qué no lo tomamos en cuenta, dice, ¿no? Y que solamente el BM, algo así, es que no lo escuché muy bien. No, disculpen. Cuando nosotros estamos sacando del norte ficticio, no es que tenemos nuestro equipo, ahí está el norte, pero también nos marca un norte ficticio. ¿Se acuerda? Creo que ahí me chipé al explicar. Solo lecturamos el ángulo horizontal que nos marque. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿O no? Después para todos los datos, sí. A ver. Nosotros teníamos este punto, y nosotros nos estacionamos acá, en lo naranja. Nosotros lo que hacemos siempre es ubicarnos hacia el norte. Y lo ponemos el ángulo 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. ¿Correcto? Pero este equipo, hay algo que los caracteriza, porque es antiguo. En su sistema, aquí ya tiene 360 grados que está marcando. Y ya tiene definido como 0 en un sentido
Por lo cual, cuando nosotros esto parte acá lo movamos, nos va a marcar el norte hacia otro lado. Por lo cual vamos a tener dos tipos de norte. El norte real, que lo ubicamos nosotros con brújula, y el norte ficticio, que ya lo tiene integrado. ¿Por qué es norte ficticio? ¿Y por qué lo tiene? En el tema del nivel ingeniero, cuando nosotros lo hemos ocupado, ¿se acuerdan que tiene lo de abajito que se puede como tarar, cerar, ponerlo en cero, ¿no es? En cambio, en este equipo no podemos realizar ese tipo de movimiento. Por eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Ubicamos el norte y anotamos el ángulo horizontal. Y después para el punto 1, punto 2, PM y los demás se toman todos los datos. ¿Se entendió? Sí se entendió. ¿Cómo? Sí se entendió. Ok. Luego, para los datos de la estación total, sacamos lo que son las distancias inclinadas. La distancia inclinada es de la figurita que nos muestra de la siguiente manera. Con la pantalla ya la han visto. Aquí en esta pantallita cuando estamos sacando los datos, es la que nos muestra así. Ya ustedes han sacado fotos, así que ya lo han visto. Por aquí sacamos los grados, minutos y segundos. Esto por si acaso es una transformación, nada más. Lo mismo que en la parte de los ángulos verticales. El ángulo vertical se mide de la siguiente manera. Tenemos nuestra estación. Visamos. Y se mide hacia acá. De ahí salen los ángulos. 80 y tanto, 90 y tanto, o 100 y tanto, dependiendo. ¿Se entendió? Luego, como dato que nadie se cuestionó, para cada lectura se tiene que anotar y definir la altura del prisma. Sin ese dato, nosotros no podemos realizar el laboratorio, porque varios movieron la altura del prisma y no sacaron o no los vi en sus datos. Por eso lo que hice fue modificarlo y enviarles otros datos para que ustedes puedan trabajar y no tengan dificultades. Directamente una sola planilla va a ser y menos datos todavía. Así que les conviene. Pero si tienen esos datos y quieren trabajarlo y tenerlo como práctico, belleza, les sirve a ustedes para practicar. Ok. Como ven, estoy usando el mismo croquis para que ustedes puedan un poquito orientarse y definir. Esto es como si hubieran sacado con el tema de la estación total. Los datos y fórmulas que vamos a utilizar son los siguientes. Vamos a tener una altura de instrumento o horizonte de instrumento, lo mismo que el nivel ingeniero. Nada más el tema de la cota atrás o de la lectura que tenga la cota. O sea, de algún punto, puede ser punto 1 o directamente el BM, su cota, más la lectura atrás, que es el hilo medio, más menos H, que H va a ser la altura del triángulo que se forma, por si acaso. ¿Se entendió? Después, cuando lo estemos desglosando la fórmula, vamos a entender. Luego tenemos la cota del punto. La cota del punto es nada más el tema de la altura del instrumento o horizonte de instrumento, menos el hilo medio, más menos H, que es la altura que forma el triángulo. Que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego, cuando el ángulo vertical, hay dos condicionantes para calcular la altura del instrumento. Cuando el ángulo vertical es mayor a 90, va a ser la cota del BM más la lectura atrás
del BM o del punto que tenga la cota más H. Y el cálculo de la cota para los puntos en estudio va a ser altura de instrumento menos H menos M. Y cuando el ángulo vertical sea menor a 90, entonces va a ser la altura de instrumento o horizonte de instrumento va a ser igual a la cota del BM más la lectura atrás que contenga, o sea, prácticamente el BM menos H. Y para las cotas va a ser altura de instrumento menos M más H. Las fórmulas que vamos a tener va a ser el tema de la distancia horizontal, que la distancia horizontal, esta fórmula ya la conocen, donde tenemos el factor K, pero aparece una nueva fórmula, cuando ya está fuera del rango. ¿Qué rango? Van a decir algunos. Este rango. Cuando supera los 87, cuando está dentro del menor a 87 y mayor a 93. Cuando se encuentra dentro de este rango, vamos a utilizar la primera fórmula. Y cuando se encuentra en el rango 12 y este rango 2, vamos a utilizar la fórmula con seno al cuadrado del ángulo vertical. ¿Entendido hasta ahí? Después lo demás, las mismas fórmulas. Sí, una preguntita. Diga. Lo podemos utilizar la fórmula igual que el ingeniero nos dio, ¿no? Es que lo que pasa es que con esa fórmula, por ejemplo, lo que usted nos está explicando está bien desglosado, bien detalladamente, digamos, ¿no? Para condición, pero el ingeniero recuerda que hizo una fórmula que con esa misma fórmula vale, ¿no? Para los dos, por las dos condiciones. Con el ingeniero, ahorita están el ingeniero Zaval y el ingeniero Carreño. ¿Con el ingeniero Carreño? Sí, con el ingeniero Carreño que lo hace dividir, ¿no? Él en la fórmula. ¿Cómo? Con el ingeniero Carreño, él, por ejemplo, maneja solamente una fórmula, pero igual da el resultado. Se puede manejar igual Claro, esa porque misma él fórmula. utiliza directamente, lo mantiene el signo, o sea, que le salga con el tema del coseno. Sí, se puede. Se puede, ya bien, sí, gracias. Se puede. Solo lo que lo haga un poquito desglosado para que entiendan de dónde sale. Claro, sí, sí. Muy bien. Si usted lo domina y no se pierde, belleza, digamos. No tengo ningún inconveniente. Pero que llegue al mismo resultado y que la variación sea mínima. Porque después vamos a verlo el tema de la estación total por dos métodos que prácticamente se puede decir que son los mismos y varía en el tercer o cuarto decimal, por lo cual su variación es de milésima, o sea, prácticamente innotable. O sea, a eso me voy. Pueden utilizar cualquier otro tipo de fórmulas que llegue al resultado, pero que la diferencia sea milimétrica, o sea, que no se note. Pero ya si ustedes se pasan por 20 centímetros, 5 centímetros, ya no es válido porque ya no es confiable esos resultados. ¿Está bien? Está bien, sí, sí. Ok. Ya le han visto las siguientes fórmulas, que son los cálculos de las coordenadas. Es lo mismo para todos los laboratorios, no hay nada nuevo. Ahora el tema de la fórmula de la estación total. Vamos a tener las siguientes fórmulas. Tenemos para cálculo de las cotas, vamos a ir de atrás para adelante. Va a ser la cota, pero la cota de la altura del terreno es la que vamos a utilizar para hacer el cálculo con la estación. Hay dos maneras, con altura de instrumento, que es una variación, y con la cota del BM. ¿Qué va a hacer encontrando la cota de la estación más la variación de altura? Que esta nosotros vamos a tener que encontrar para poder aplicarlas a los demás puntos. Aquí un poquito es medio trambólico para los que no hacen la deducción primero para entenderla. Luego vamos a denominar la variación de altura, que nada más va a ser la altura del equipo menos la altura de instrumento más la distancia vertical. Aquí
yo los voy a dejar a su criterio de ustedes. Altura de instrumento nosotros lo hemos denominado o lo hemos llamado más horizonte de instrumento. Pero en este punto nosotros lo podemos llamar porque la altura de instrumento es de la altura del prisma, por si acaso, porque un instrumento es el prisma. Ya hemos denominado que es material, que es un equipo y demás. Pueden cambiarle su nomenclatura, pero tiene que definirse hoy día para que todos ustedes utilicen la misma nomenclatura, por si acaso. Pueden denominarla así nomás, no se chipen, o poner altura prisma. Aquí tenemos un poquito las definiciones de las figuras que tenemos en la estación. Tenemos la distancia inclinada y la distancia vertical. Cuando nosotros estamos calculando la diferencia de altura, tenemos que respetar el signo, por si acaso. Luego tenemos lo que es la distancia vertical, que podemos denominar que también que sea h, que sea la altura del triángulo, es lo mismo. Es la distancia inclinada por coseno del ángulo vertical. Y luego tenemos las siguientes fórmulas que ya hemos visto anteriormente, que es para el cálculo de las coordenadas. Aquí tenemos ya desglosado cómo se realizó, por si acaso, los cálculos. Vamos a ir a hacerlo paso por paso. Vamos a utilizar un ángulo que supiera superar los 90. Bueno, aquí. No, todavía no superamos. Ya. Vamos a hacer el cálculo hasta este punto de acá, manualmente. Pero antes de eso vamos a hacer el tema de la deducción de la fórmula para que entiendan. ¿Les parece directamente el cálculo? A la deducción auxiliar. Sí, sí, La deducción. Ok. Tenemos nosotros lo siguiente, por si acaso. El tema del teodolito. Tenemos cuando el ángulo es mayor a 90 y menor a 90. Vamos a tirar un poquito aquí. Bien. Nosotros tenemos que calcular primero lo que es la altura de instrumento, que normalmente nosotros utilizamos. O usamos el tema del nivel ingeniero. Este va a ser cuando sea mayor a 90 y este va a ser cuando sea menor a 90. Tenemos el equipo estacionado. Igual aquí tenemos el equipo estacionado. Nosotros siempre divisamos. Vamos a hacerlo todito. Sí, que sea mayor aquí a 90. Sí. Ahí. Tenemos la regla. Y tenemos al revés, vamos a hacerlo para que se entienda mejor. Ya. Uy. Salió ahí. Ya animamos. Ok. La altura de instrumento que dijimos que era. Es igual a ¿qué? A la cota de este punto más m. Vamos a anotar la cota más m. M que es la lectura de la regla, ¿no es? Vamos a hacerlo con otro color para que se note. Esto es m. Esto es la mira o regla, por si acaso. Y para hallar este punto acá, ¿qué sería? ¿Más qué? Este punto de acá hasta acá, nosotros lo vamos a denominar h. Más h.
Eso es cuando el ángulo vertical, pongámosle, sí, el ángulo vertical es mayor a 90. ¿De dónde se mide el ángulo? De esta sección de acá. Y cuando es menor, ¿qué sería? La altura del instrumento va a ser igual a ¿qué? A la cota del punto ¿qué más? Más m menos h. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O no? ¿Se entiende? Es que justo está aquí coincidiendo. Vamos a hacerlo por acá. Que queda ahí. Que este sea h. No, este sea m. Y esto sea h. De aquí hasta acá. Como se dan cuenta, nosotros tenemos la cota de este punto de acá. De aquí tenemos la cota. De este punto de acá. Nosotros tenemos que hallar esta altura acá. Y el instrumento sería la sumatoria, o sea, la cota de este punto de acá. Más m menos h. Y encontramos lo que es la altura del instrumento. Y para encontrar la cota, nada más, a menos el tema como si estuviéramos volviendo para atrás la fórmula. La cota sería igual a ¿qué? ¿A qué sería? Altura de instrumento cuando es mayor a 90. Menos m menos h. Si se dan cuenta, es como si todo esto lo estuviéramos llevando para el otro lado, ¿no ves? Lo mismo va a pasar acá. Todo para el otro lado. Nada más, simple y sencillo. La cota va a ser igual a ¿qué? Altura de instrumento menos m menos h. ¿Se entendió? Sí, auxiliar, entendió. Eso para el tema del teorito. Ahorita voy a cortar la sesión de Zoom y nos volvemos a conectar. Ya empezamos a hacer el cálculo hasta este punto de acá. Esto ya está de más. Y nos vamos a lo que es la estación total. Y después nos vemos lo que es laboratorio número 6, 7 y 8. El 6 y 7 es un repaso pequeño, corto y breve. Todos los datos ustedes ya lo saben cómo realizar. Y después el 8, que sería también lo novedoso. Nos Nosotros como datos tenemos esto acá, lo de acá. Esto lo empezamos a calcular. Dato, dato y dato. Nosotros tenemos que hallar la altura de instrumento. Vamos a ver. Ok. Vamos a hacer lo que está aquí. Acá. Acá. Ok.
Nosotros lo que tenemos que hallar lo que es la altura del instrumento. Pero antes de eso tenemos que hallar lo que son la distancia horizontal, el ángulo y la H. ¿Se ve la pantalla? Sí, ahora sí se ve. Ok. Vemos primero si pasa o no pasa el rango, si está o no está, y aplicamos la fórmula. Volvamos para atrás si nos recordamos. La fórmula nos dice que tiene que estar entre 87 y 93. Y el primer dato, ¿está dentro o está fuera? Está dentro, así que utilizamos la que conocemos. Va a ser K, que es 100. 100 por, entre paréntesis, y lo superior, 4.88, menos el hilo inferior, que es 1.3. Nos da 18,8. Al lado derecho está la calculadora, por si acaso. Para que vayan viendo que se puede hacer el cálculo. Luego nosotros tenemos que hallar lo que es el ángulo alfa. Ese ángulo alfa es el que se forma cuando estamos visando con el teodolito hacia la mira. Este ángulo de acá. Puede ser así, como puede ser por acá. Hay una condicionante. Cuando el ángulo de 90, el ángulo vertical, es menor a 90, utilizamos esto. Y cuando el ángulo vertical es mayor a 90, utilizamos el de abajo, por si acaso. Y tenemos los ángulos. Luego tenemos que hallar lo que es la distancia, el H. El H ya sabemos cuál es. El H es el que se forma de este punto de acá y el que se forma de acá. Nada más es el tema de la distancia horizontal, que es 18 ¿por qué? Por la tangente del ángulo de 2,15. Nos sale que es 0,706. Ya tenemos una parte. Ahora tenemos que ver lo que es la altura del instrumento. Vemos que este ángulo vertical supera los 90. ¿No ves? ¿O me equivoco? ¿Supera o no supera? Cuando Sí. supera el ángulo vertical, dijimos que era la sumatoria de la cota de ¿cuál? 427.4301 más menos. Más m, que m vale 1.394 menos o más h, que es 0.706. ¿Sale eso o no sale eso? Luego este resultado lo hacemos como lo conocemos, con los hilos promedios. Empezamos a restar. ¿No ves? Para encontrar esta cota de acá, va a ser la altura de instrumento, que ya que hemos conocido, pero tenemos que verificar si el ángulo supera los 90 grados o está dentro o menor de 90 grados. ¿Qué va a ser igual a qué? Supera, entonces va a ser menos m, que es 1.541, más o menos h, que es 0.833. ¿Sale o no sale? Como ven, recién aquí cambian el tercer decimal. Lo que se reveló fue 1 milímetro. Eso es aceptable en el tema del cálculo.
Esto es calculado con Excel y esto es calculado a mano. Así que variación es en el tercer decimal de recién. Ustedes cuando están haciendo sus cálculos, aquí me lo cambian. Y quieren que sea aceptable de 7 a 9. Cuando la respuesta tiene que ser 7, pero si no es nada, son 2, dicen. Son 2, sí, son 20 centímetros en este punto de acá que le están pelando. Son 20 centímetros de tierra que tenían que haber rellenado, o 20 centímetros de tierra que tenían que haber sacado. Y multiplíquenlo eso por unos 100 metros. ¿Cuánto va a ser? Multipliquémoslo. 0.20 por 100 metros por 7 metros que tiene 7 metros que tiene de ancho la calle, son 140 metros cúbicos de tierra que tenían que haber movido. Eso es harto. Así que tienen que tomar en cuenta eso bien y tenerlo bien claro. ¿Está bien? Ahora veamos lo que es la estación total. Es un poquito más fácil todavía. La estación total solo se utiliza, se puede decir, una fórmula A2. La estación total tenemos la fórmula de la cota, que nada más es el tema de la cota, pero de la estación, más la variación de altura. Y la variación de altura, nada más el tema de la altura del equipo, menos la altura del instrumento, más la distancia vertical. Y la distancia vertical es la distancia inclinada por coseno del ángulo vertical. Ahora veámoslo aquí rápido para que sea. Y nos pasemos al laboratorio número 6, y 7 y 8. Tenemos los siguientes datos. Acá. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ojo, por si acaso. Solo para el primer punto va a tener que ser al revés la fórmula, por si acaso. Solo para el primer punto o para hallar la cota. Y con esa nosotros vamos a trabajar para los demás puntos. Aquí se pone la cota del BM, por si acaso. Pero nosotros podríamos haber hecho aquí una casilla para este punto de acá. Cota de la estación. Y con esa tenemos que trabajar para las demás. Este es como si tuviera de adorno. En sí no es la que vamos a utilizar para poder encontrar la cota de la estación. Porque nosotros, en base a ese punto donde nosotros estamos haciendo la lectura, se empieza a abrir para arriba o para abajo nuestras lecturas. Por eso, también podemos hacer una variación y encontrar lo que es con la altura del instrumento. Si gustan, lo hacemos con esa variación, pero el ingeniero Zavala no lo utiliza. Por si acaso, solo va a ser nomás para como cultura general. ¿Cómo se llena la planilla? Como dato tenemos la distancia inclinada, el ángulo horizontal, el ángulo vertical. Primero lo que hacemos es encontrar si el ángulo vertical es mayor o no menor a 90 y empezamos a utilizar los ángulos, las alfa, allá. Luego hallamos lo que son las distancias horizontales, que la distancia horizontal la más va a ser la distancia inclinada por coseno del ángulo alfa. ¿Alguien me dice por qué? ¿Qué fórmula es esta? De Socatoano, ¿eh? ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Sí. Ok. Luego la distancia vertical, como dijimos que iba a ser la fórmula de distancia vertical va a ser la distancia inclinada ¿por qué? Por coseno del ángulo vertical. De este ángulo vertical. Como vemos, si apunta para arriba va a ser positivo y si apunta para abajo va a ser negativo. Así que el signo que salga en esta parte de acá
se mantiene, por si acaso. ¿Se entendió? Aquí estamos utilizando el ángulo vertical. Eso pudiéramos aplicar también para lo que es el teodolito y ahorrarnos un paso. Si quieren lo implemento. Ahora hallamos lo que es la variación de altura. Utilicemos la fórmula. Dijimos que era la variación de altura. Utilicémosla aquí en este punto. Pueden utilizar la misma fórmula, pero la aplican con un negativo. Y con eso encuentran lo que es la cota del punto de la estación. Y después utilizan para los puntos de las demás cotas. Por si acaso. Sería la altura, es altura del equipo. La altura del equipo que es igual, donde nosotros agarramos un flexo y del BM que nosotros le estamos poniendo, empezamos a electroar. ¿Se acuerdan, no? Que solo dice que pongan el láser y de ahí lo empecemos a medir. Aquí está en centímetros, pero también pueden trabajar directamente lo que es en metros. Sería 1.418. Esta es la altura del equipo, menos la altura del prisma, que la altura del prisma es 1.90, más la distancia vertical. La distancia vertical salió de 0.577. Como pueden observar, el resultado sale positivo. Pero nosotros, como es el primer punto, vamos a hacer un artificio y lo vamos a poner que sea negativo. O utilizamos al revés lo que son las fórmulas. ¿Bien? O utilizamos para la fórmula para la estación, que sería para encontrar la cota de la estación, la variación de altura. O directamente yo les sugiero que utilicen siempre las mismas fórmulas, pero el primer punto lo apliquen con negativo. Si sale negativo, negativo, va a ser positivo. Si es positivo, se convierte en negativo. Regla de signo, nada más. O aplican esto. Va a ser la altura del prisma o del instrumento menos la altura del equipo menos la distancia vertical. Da lo mismo así, que lo pongo con negativo el primer punto. Luego de eso, diga. Ya volviendo a recapitular, aquí nosotros tenemos nuestra estación. Nos estacionamos, visamos el prisma. Tenemos el ángulo vertical. ¿Correcto? Y aquí nosotros formamos nuestro ángulo alfa. Y sabemos que esta línea aquí inclinada la vamos a tener que bajar aquí para convertirla en distancia horizontal. Ya no distancia inclinada. ¿Se entendió, no ves? Listo, lo mismo pasa cuando está por abajo. Bueno, está bien. Luego de eso, haber hallado lo que es la variación de altura, o como ustedes quisieran denominarlo, va a ser esto, va a ser cota de la estación más, número cota, más la variación de altura. Hay varias maneras por si acaso. Lo pueden aplicar con negativo y mantienen esta fórmula, o directamente la primera fórmula lo utilizan en negativo. Ahora nosotros va a ser igual a la cota del punto en estudio. Nosotros queremos hallar lo que es la cota en el punto en estudio, ¿no ves? Por eso se utiliza la cota de la estación.
pero en este caso nosotros no tenemos la cota de la estación, nosotros tenemos la cota del punto en estudio, que sería como el BM. Pero como nosotros ya hemos hecho este artificio matemático, o directamente lo hemos multiplicado por negativo, no es necesario hacer el despeje, directamente lo utilizamos como si fuera punto de estudio y hallamos lo que es la cota de la estación. Saquemos cuánto va a ser. Va a ser 427.431 más, pero está entre paréntesis, que es negativo, menos 0.095. Tenemos ese resultado. Luego, nosotros tenemos que hallar los demás puntos. Ahora, 427, nosotros ya hemos hecho lo que es para hallar la variación de altura. Va a ser más, entre paréntesis, pero como está negativo, menos 0.13. Y como podemos observar, sale la misma cota. Aquí directamente ya utilicé lo que es la variación de altura. Como vemos, aquí ya varió en el cuarto decimal. Eso no es nada, ¿no ves? Como yo ya les dije, no tiene que haber variación. Ustedes están haciéndolo variar en el primer decimal. Eso está mal, por si acaso. En los siguientes laboratorios que se empiecen a corregir, se va a tomar todo eso en cuenta. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, auxiliar, se entendió. ¿Quieren ver el otro método, el otro con altura de instrumento? O directamente nos pasamos al laboratorio 6. Bueno. Aquí en la variación vamos a utilizar estos resultados. Vamos a ver como si estuviéramos nosotros aplicando una altura de instrumento como si fuera el teodolito o nivel ingeniero. Va a ser igual a que a la cota más la altura del prisma más la variación de altura. ¿Ok? Aquí sale positivo por si acaso el primer punto. Vamos a tomarlo así. Va a ser, entonces, vamos a ver si sale el mismo resultado. 427.403. Ok, ahí lo vamos a tener. Va a ser eso, igual a qué, más la altura del prisma, que es 1.90, más la variación, 0.095. Listo, ya hemos obtenido lo que es la altura, ¿de qué? Del instrumento. Eso queda como si fuera fijo, como si nosotros no estuviéramos creando un techo. ¿Se recuerdan esa forma de explicar, no? Que fue en clase. Ahora nosotros tenemos que hallar lo que es la cota, que sería nomás como si fuera un despeje de esto. Va a ser igual a qué? La cota va a ser igual a qué? A la altura de instrumento menos qué? Menos la altura del prisma menos la variación de altura. ¿Correcto? Menos 1.90 menos, entre paréntesis, 0.3. No, le he pelado aquí algo. Ratito. No, ¿verdad? Ahora tengo
tigre. Esta variación de altura, aquí no utilizamos esta variación de altura, me estaba chipando. Sería de lo que nosotros hallamos esta H, por si acaso, la que habíamos hallado anteriormente. Esta H, cuando nosotros estamos visando. La de acá. Otra vez, entonces. Vamos a ver. La fórmula ya la tenemos dictada, que cota, va a ser, el otro elemento va a ser cota más la altura del prisma más la altura, o H, la variación de altura o H, que va a ser igual a que H, podemos hallar la que es tenemos la distancia horizontal, tenemos este punto de acá, el acá. Nosotros queremos hallar lo que es el acá. Entonces, podemos utilizar lo que es la función seno o la función coseno. ¿Cuál no nos conviene? Nosotros ya tenemos, por decir dato de entrada, lo que es la distancia inclinada. Y dice SOHCAHTOA opuesto sobre hipotenusa. Entonces utilizamos la fórmula de seno, que va a ser 14.117 por seno del ángulo vertical o del ángulo alfa, que es 2.100. Aquí. No, este no, el de abajo. El de acá. Primero tenemos que calcular el de acá. El de aquí. Listo. Ahora sí. Sería lo mismo que esto. El aquí. La cota más la altura más la variación de altura. De recién tenemos lo que es la altura instrumento. Ahora sí. Tenemos que hallar también lo que es la H, pero para este punto de acá. Que va a ser igual a ¿qué? A 3.61 por seno del ángulo alfa de 5.874. Tenemos ese dato. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La altura instrumento menos ¿qué? Menos 1.90 menos la presión de altura. Debería haber salido. ¿Qué hora pasó? Algo estoy haciendo mal, Carlos. Un segundo otra vez. Disculpen, estaba aplicando mal la fórmula. Estábamos bien nomás. Estaba aplicando como si fuera mayor a 90.
No lo vi aquí. Me pasé directamente, como si fuera lo anterior. Tenemos lo que es las dos condiciones. Cuando es mayor a 90 y menor a 90. Y está aplicando cuando era mayor a 90. Y aquí el ángulo vertical es menor a 90. Directamente lo voy a escribir, para no perder más tiempo. El ángulo, pongámoslo, cuando el ángulo vertical es mayor a 90, va a ser igual a, ya queda así, la altura del instrumento a la cota más la altura del prisma más h. Y cuando el ángulo vertical es menor a 90, esa es la que tenemos que haber aplicado, que estaba mal, algo me decía. Va a ser igual a la cota más, ¿sí? La altura del prisma menos h. ¿Cómo lo vemos? De la siguiente manera. Tenemos aquí punto, tenemos el nivel, estamos visando la altura del prisma, aquí. Aquí tenemos esto, tenemos la variación de altura, de acá a acá, que es h. Luego tenemos lo que es el prisma, la altura del prisma. Entonces sumamos lo que es la cota del punto de acá, de aquí, de este punto, va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de la altura del prisma, que es de acá. Ahí ya estamos en este punto de acá y le restamos lo que es h, la altura del triángulo. De este punto hasta acá abajo. Y nos encontramos lo que ya es en la altura de instrumento o horizonte de instrumento, pero ya en versión de lo que es la estación total. ¿Se entendió? Ahí estaba el detalle. Por empezar sin hacer el gráfico. Sin hacer la deducción. Eso es lo que pasa. Otra vez entonces. Tenemos lo que es la altura del prisma. Ya hemos tenido los datos anteriores, así que ya no es tan largo el proceso. Vamos a ir para atrás. Para atrás. Vamos a ver las fórmulas para que no lo chipemos. Ok. Nosotros ya hemos calculado lo que era h. Ya teníamos lo que era la cota y tenemos lo que es la altura del prisma. Un poquito más corto, en otras palabras que el otro, que hay condicionantes más complejas y no olvidarse que el primer dato es diferente. 431 va a ser la altura del prisma más 1.90 menos esto de acá. Ya tenemos lo que es la altura del prisma. Bueno, altura instrumento o horizonte de instrumento. Ahora nosotros queremos es lo que es el dato, lo que es la cota del segundo punto o el primer punto. Va a ser altura de instrumento menos altura de instrumento o altura prisma más la variación de altura que habíamos sacado anteriormente. Y como podemos ver, es el mismo resultado. Y aplicando esta fórmula de seno y coseno. Y como vemos, cambia de recién cual en el cuarto decimal. Con otro tipo de fórmula. Lo mismo que quería aplicar su compañero de la fórmula del ingeniero. Es válido. Sí, igual estas fórmulas son válidas. Pero que sea lo más mínimo. ¿Se entendió? O los chipé. Porque esto es nuevo por si acaso, no lo había explicado el anterior semestre.
esta deducción. Es bonita la materia, se puede seguir deduciendo y haciendo lo más fácil, lo más complejo. Hasta aquí ya hemos terminado lo que es laboratorio número 5. Ya saben, no se tienen que olvidar de colocar siempre observación, conclusión, aplicación y anexo. Algunos le quitan hasta 5 puntos o 10 puntos dependiendo, porque me pusieron aplicación al final y anexos antes. No me tienen que cambiar el orden. Así me lo pusimos al revés. Luego los que le he puesto 50 es porque tienen el 95% o un poquito más de similitud de los laboratorios de sus compañeros. Por eso es el tema del color, que están algunos con el mismo color, que significa que tienen el mismo laboratorio. Los que tienen un poquito de nota más alta es porque se salvaron, hicieron un poquito más de diferencia. ¿Se entendió? Bueno, continuando. Vamos a hacer lo que es laboratorio número 6 y laboratorio número... Directamente aquí en 6 y nos saltamos al 8, porque es lo mismo. El objetivo, nosotros tenemos que aprender a trazar lo que es un perfil longitudinal, lo que ya hemos visto todo el semestre. No hay mucho detalle que entre para el tema del fundamento. O escala, lo que son los planos, cómo se interpreta, cómo se ve el terreno de vista de perfil, para nosotros hacer un corte de movimiento de tierra. Los equipos que vamos a utilizar, nivel ingeniero, trípode, mira, combo, GPS y clavo. El procedimiento ya sabemos cuál es, valga la redundancia. El tipo de anotarlo ya lo hemos visto. Tenemos lectura atrás, lectura intermedia, lectura adelante, tenemos cota y tenemos aquí lo que son las progresivas. Lo único nuevo que aquí entra ya son las progresivas. Tenemos un tipo de croquis como se realizó, tenemos las fórmulas ya la hemos visto, prácticamente es lo mismo que el laboratorio 3, laboratorio 4, y el tema de los cálculos. Vamos a entrar aquí. Nosotros hemos hallado las cotas en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Son creo que unas 15 o 16 estacas para su perfil longitudinal, si no me equivoco. ¿O cuántas son? ¿O 13? 13 creo que. 15, ya 15. Pero aquí la diferencia es que están con progresivas dictadas, ¿no ven? Ya, ustedes aquí yo ya les había explicado en clase directamente que la progresiva aquí posiblemente estén en 27, aquí 38, aquí 54. Y lo que ustedes tienen que hacer es interpolar. ¿Se acuerdan cómo interpolar, no? Me las vayan a hallar aquí la única condición, que las progresivas cada 20 metros. Sí, cada 20 metros. Para que solo le salgan unas 3 o 4 progresivas. ¿Se entendió o no? Es lo único nuevo. Lo interpola y hallan lo que es la cota. ¿Cómo se halla? De la siguiente manera. Acá tenemos 0, aquí tenemos 25. Y queremos encontrarla a la 20. Tenemos aquí cota 400, aquí cota 401. Hay 1 metro prácticamente de diferencia. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Una relación de triángulo. Este es X y este es Y. No, este es Y y este es X. Nosotros queremos encontrarlas en este punto de acá. Aquí, a los 20 metros. Sabemos que a 1 metro hay 25 metros. Entonces, ¿cuánto hay de altura? Este va a ser Y. En 20 metros. Despejamos, va a ser 20 sobre 25. ¿Alguien me dice cuánto es eso?
0.8. 0.8. Entonces me dice que aquí es la cota 400.08. Y así voy encontrando las progresivas, sus cotas en otras palabras. ¿Se entendió? Pero el gráfico tiene que continuar, digamos, ¿no ves? La van a encontrar cada 20 metros. A la 0, a la 0.20, a la 0.40, a la 0.60. ¿Se entendió, no ves? ¿O no? Sí, se entendió. No hay nada nuevo aquí. Es lo único que tenía que hacer en su laboratorio. O esa orden tenía que darle. Si lo hicieron a cada 10, perfecto. El laboratorio 6 y 7 ya tenían que haberlo realizado. No hay nada nuevo. El laboratorio número 7 es lo siguiente. Es lo mismo, pero por aquí parte de 0 o unas banderitas. Por si acaso. Y de aquí la progresión 1.5, 1.5, hasta aquí es 3, y aquí es 3, y me hacen su perfil longitudinal y su sección transversal. Más o menos así sería su sección transversal. ¿Lo ves? De cada sección. ¿Se entendió? Esto es para la Sí, sección auxiliar. transversal. Es lo único, no cierro y nos volvemos a conectar para ver lo que es la hora. O 8. ¿Tienen alguna duda? Recuerden de que aquí no vemos directamente al examen. La parte de sección transversal, ¿la puede explicar un poco mejor, por favor? ¿Cuál es su duda? ¿Cómo graficarlo? Ya, Porque hicimos 45 puntos esa vez, creo. ok. Ahora entonces. Mm. Ok. ¿Se ve la pantalla? Sí, Nosotros tenemos un eje, ¿correcto? Y tenemos lo siguiente. Unas secciones de este tipo. Varias tenemos, ¿no ves? ¿Correcto? Y tenemos los puntos en estudio a los 1.5, 3 metros. 1.5 y 3 metros. 1.5 y 3 metros. 1.5 y 3 metros. No, 3 metros, 1.5, 1.5 y 3 metros. ¿Se entendió hasta ahí, no? Nosotros nos estacionamos en este punto. Acá. Digamos. Guisamos a este punto de acá. A este punto de acá. A este punto de acá. Y a este punto de acá. ¿Correcto? Esa fue su metodología, su procedimiento. Pero obviamente ustedes lo que hicieron fue no se olviden su BM que estaba por ahí. Lo vamos a hacer con otro color. Ahí digamos. Lo que van a hacer es hallar las cotas de cada punto. Y obviamente también lecturaron lo que fue el eje. Le voy a poner con otro color igual.
¿Correcto? Eso lo van a denominar o lo van a llamar sección 1. Lo mismo que han visto con el ingeniero. Van a agarrar todo eso, esas cotas. Por decir, esta es cota 401, esta es cota 400, 0, 80, esta es cota 400, aquí la están poniendo 0.60, 400, punto 40, esta aquí va, y la de acá cota 420. ¿Se entendió hasta ahí? Todo eso lo van a graficar. Escogen primero la que es el eje. La voy a resaltar con este color, que es la de acá. ¿Ok? Ustedes pueden utilizar dos tipos de escala, lo mismo para el perfil longitudinal. Me olvidé de mencionar eso. Crean como una línea de eje cartesiano, así. Ustedes a los 1.5 de la izquierda y a los 3 metros. 1.5 de la derecha y a los 3 metros. Ustedes tienen que dominar esto si este es derecha y este es izquierda. Pero nosotros, ¿cómo lo denominamos izquierda-derecha? Del sentido que estamos yendo. Nosotros estamos empezando como este cota 00, por lo cual, si nosotros empezamos a mirar, uy, se me fue la pizarra. Ok. Y su audio, por favor. Entonces, ¿por qué no vendrá? Ya son los gigantes. Es un misterio que no he podido resolver. Cada vez que cargamos el acuerdo 19, se carambolas, falta el trabajo. Brian Rosales. Ok. Tenemos cota 00. Esta es la cota 0 más 0,05. Y esta es la cota, bueno, la progresiva 0 más 0,10. Como lo estamos viendo para este lado, esta entonces sería mi izquierda y esta sería mi derecha. Porque yo aquí estoy parado. Viendo lo que es el nivel ingeniero. ¿A ver? ¿Se entendió? Sí. Ahora, lo que tengo que hacer es empezar a graficar. Aquí yo tengo mi progresiva. Aquí yo empiezo de diferentes escalas. Este es 400. Este aquí va a ser 400. Va directamente aquí 20. Aquí 40. Aquí 60. Aquí 80. Y aquí 1 metro. Aquí le voy a poner 4. Disculpa, me estoy quedando sin batería de mi mouse. Ahora tengo que conectar otro mouse. A ver, si ahora. Aquí tengo 400, 0, 0. Igual un poquito más. Ya, pero se entiende. Y empiezo a poner el primer punto, que es la cota izquierda. Izquierda, 3 metros. Izquierda, 1.5. Derecha,
1.5 y derecha 3. Vemos que esta está a 401, por acá. ¿Correcto? Buenas noches, Auxi, disculpe. ¿Puede aceptar a Buenas uno de noches. mis compañeros? El que está en sala de espera, por favor, si no fuera molesto. No hay nadie ahorita en sala de espera. Ah, sí hay. Disculpa. Gracias. Y aquí sería 400. Ok, ya tenemos ese punto. Lo grafico ahí. El siguiente punto está en 480, está por acá. Ponerlo aquí con rojo que se note. Aquí está el otro punto. Y este está en 406, que está aquí. Después el otro 404. Es solo por si acaso esto es como una forma de representarlo nomás. No es que hubieran sacado esos datos. Y después lo voy uniendo. Más o menos así. Eso sería su tarea. Y esto se lo grafican así y empiezan a rellenar. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Esa es la Entonces, forma de graficarlo. como hicimos 45 puntos y Tiene que cada hacer línea eran 5 puntos, entonces haremos 9 unas 9 secciones. secciones transversales. Ah, ya. Gracias. No lo considero mucho, es como por decir 9 dibujos nomás. Es lo único nuevo, digamos. Es por el tema de que el ingeniero está pidiendo mucho en los exámenes que lo hagan en escala. Si ustedes lo practican y lo hacen, bien. Y si saben programarlo y meterlo en digital, también. No tengo ningún inconveniente. ¿Se entendió? Sí. Sí, auxiliar. Ok, aquí hay alguna duda desde el laboratorio 5 hasta el laboratorio número 7. El laboratorio número 6 es lo mismo. Se crea un perfil longitudinal, tenemos las dos secciones, empezamos a crearlo, pero la diferencia es que nosotros aquí tenemos a los 25, a los 48, a los 56 y a los 84, los puntos. Ya saben cómo calcular los puntos, ¿no? De este punto a este punto, cuánta distancia hay, de este punto a este punto, cuánta distancia hay, y de este punto a este punto, cuánta distancia hay. ¿Se acuerdan, no? Justamente eso, Auxi, me gustaría que lo vuelva a explicar, por favor, en el tema de las progresivas para el laboratorio número 6. Ok. ¿El cálculo o el procedimiento? Por mi parte, el procedimiento para el cálculo de las progresivas nomás, para saber no el tema de longitudinal. Ok. Pero ya que estamos acá, yo le voy a pedir que me lo hagan cada 20 metros. Aquí me lo pillen, aquí me lo pillen, aquí me lo pillen, aquí me lo pillen. Hasta ahí se entendió esa partecita, ¿no ves? Que eso es Sí, interpolando. Ok. Lo que están pidiendo es que sea en, como dicen, el cálculo, ¿no ves? Aquí nosotros tenemos un punto. Aquí tenemos el otro. Uy, caramba, se me salió. Aquí otro punto y aquí otro punto. ¿Ok? Tienen que hallarme la distancia que hay de aquí, del punto 1 y el punto 2, y la distancia que hay del punto 2 al punto 3. Y después ustedes lo van a ir sumando de acá hasta acá, ¿cuánto es? Digamos que aquí hay 5 metros y aquí hay 6 metros. Entonces aquí está la progresiva número 5 y esta es la 11. ¿Se entendió hasta ahí?
Estoy yendo de atrás para adelante. Sí, se entendió. Ok, ¿cómo hago el cálculo? Tengo el norte y el este del punto 1, que eso ya lo están calculando ustedes, y el norte y el este de este punto, y el norte y el este de este punto. Aplico lo que es Pitágoras, por si acaso. O si quieren ponerle seno y coseno, está bien, pero yo lo veo más fácil directamente Pitágoras. ¿Por qué? Hago la diferencia o directamente la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de Pitágoras? Que la distancia inclinada OH. ¿A qué va a ser igual a qué? ¿A qué es la fórmula de Pitágoras? ¿Alguien me dice? A la base al cuadrado más la altura al cuadrado dentro de una raíz cuadrada. Base al cuadrado más altura al cuadrado. Bueno, A por B al cuadrado, digamos, sobre una raíz. Está bien. Ok. Entonces, este lo vamos a denominar B y este lo vamos a denominar H. O puede ser como ustedes gusten. Va a ser 2 menos 1. Para que directamente lo metamos. O directamente hacen ustedes la diferencia. ¿Cuánto hay? Va a ser n sub 2 menos n sub 1. Es indistinto por si acaso. Si sale negativo o positivo, se lo va a convertir en positivo como está elevado al cuadrado. Lo mismo puede ser este sub 1 menos este sub 2. Es indistinto. Pero siempre del 2 de atrás para adelante. Y hallamos lo que es h. ¿Y cuál va a ser h? Este de acá. Todo esto. Todo eso va a ser h. ¿Se entendió? Esto ustedes lo calculan. Norte y el este. ¿Hasta ahí estamos bien? Auxiliar, una pregunta. En el laboratorio de 7, en la sección transversal, ¿no? ¿Solo calculamos las cotas o también las coordenadas y longitudes? No, las cotas. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho en el terreno a progresiva. Ya lo hemos hecho a los 5 metros, a los 10 metros. Recuerden que fue con winch. En los del lunes solo directo fuimos a levantar, no calculamos la longitud. Ya estaba, o sea, ya estaba directamente colocado, o sea, ya estaba con progresivas. Y les dije en clase, tienen suerte algunos, ya que ya están clavadas las estacas, ya están en las progresivas correspondientes. ¿Se entendió? Ya. Está bien, auxiliar. Para que los que no recuerdan, de sección a sección son 5 metros. De izquierda y a derecha, en total son 3 metros. Y la primera estaca está a los 1.5. ¿Se entendió ahora? Lo mismo para arriba, a la izquierda, a 1.5 y a los 3 metros. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Auxi, le cuento que yo a los días voy a medir los vuelos. De estaca a estaca de 1.5 no tiene los 5 metros. Ah, ya, muy bien, sí, porque después los otros... Usted seguramente de aquí hay una, por decir, así va, ¿no? Aquí hay la sección y sección. De acá sí hay 5 metros. De acá a acá, 5 metros.
De acá a acá, 5 metros. Así. Ah, sí, sí, sí. Eso. Pero de acá a acá no hay 5 metros. Es por obviedad que no hay 5 metros. Claro, sí, sí, ya muy bien. Por si acaso. De eje a eje sí hay. ¿Por qué? Sí se puede hacer, ¿verdad? Es mucho trágico. Hay una pregunta, dice. ¿Cuál es el objetivo del laboratorio número 5? El objetivo del laboratorio número 5 es en sí directamente lo que envasa la materia. Altimetría, hallar lo que es la diferencia de nivel que hay en el terreno. Lo mismo que el laboratorio 2, lo mismo que el laboratorio 3, lo mismo que el laboratorio 4, lo mismo que el laboratorio 5. Y el laboratorio número 6, laboratorio número 7 y laboratorio número 8 ya son representaciones de del conocimiento que tenemos o hemos adquirido en la materia. El laboratorio 5, al utilizar lo que es la nivelación trigonométrica, nos ayudamos con otro tipo de equipo al tener dificultad al presentarnos en el terreno. Por decir, si el terreno es muy abrupto con muchos desniveles o mucha vegetación, podemos ayudarnos con lo que es la estación o el teodolito, ya que tiene una facilidad o nos brinda una facilidad de las lecturaciones, ya que tiene un movimiento vertical. O sea, podemos buscar justo dónde se encontraría el hilo, ya no lo tuviéramos fijo, y si es que nos obstruiría, tuviéramos que hacer un punto de cambio. Eso lo han visto varios de sus compañeros en el laboratorio número 7. Algunos que se iban a estacionar abajo no podían lecturar, o en el laboratorio número 6, ya que los obstruía por una rama o algunas cositas, porque había como un canal, algunos que estaban haciendo su levantamiento, y vieron la dificultad de que no iban a poder visar, ya que estaba justo su altura instrumento al ras del canal, que estaba afuera, esa estructura de hormigón, si no mal recuerdo. Y si hubieran utilizado lo que era el equipo del teodolito, tenían la facilidad o la ventaja de que podían subirlo para arriba lo que es la visión y rescatar ese punto. ¿Se entendió? Espero haber respondido su duda. La verdad, con eso estamos. ¿Alguna duda, consulta antes de entrar al último laboratorio? El último laboratorio, les voy a dar los datos, por si acaso. No me van a hacer cálculos de las cotas. Se los voy a regalar como regalo de Navidad, como dicen. Aunque Halloween sería. Para que no tengan tanta tarea de cálculos y demás. Solo me hagan lo que es la interpolación y me hallen las curvas de nivel. ¿Les parece? Sí, o sí. Bien. Sí, sí. Gracias. Porque no quiero agobiarlos también. Ok. Vamos a ver ahorita lo que es el laboratorio número 8. ¿Ya? Pantalla. Laboratorio número 8 es lo mismo que todos los otros laboratorios, por si acaso. Lo único que hacemos aquí ya es representación
de los datos que hemos obtenido en el terreno. Ya lo estamos interpretando de otra manera. Es para tener un mayor criterio, una mayor visión, como ustedes lo quieran llamar, o para que uno lo necesite. Ya sabemos que son curvas imaginarias que se unen con los puntos que nosotros calculamos, por si acaso. Los equipos que utilizamos son nivel ingeniero, trípode, mira, combo, GPS, clavo. El tema de las curvas de nivel también lo podemos utilizar o sacarlo con lo que es el nivel ingeniero. No, es decir, el teodolito. El teodolito, y principalmente lo que se utiliza es la estación total para sacar del terreno, ya que nos brinda mayor respuesta y mayor facilidad, que ya que nos calcula los puntos en estudio en su ubicación, ya con coordenadas. Ya directo nos lo da. El procedimiento ya saben cuál es: vegetacionar, estaquear, visar.bm, demás, lecturamos, medimos las distancias, cotas y demás. Por decir, tenemos las siguientes lecturas o los siguientes datos. Ojo, para todos. A todingos han sufrido o se les ha quitado puntos porque el BM entra en datos, porque tiene la cota, tiene el norte y tiene el este. Claro, está bien que lo pongan también en los cálculos, pero principalmente es un dato. ¿O no? ¿O me estoy equivocando? Sí, auxiliar es un dato. ¿Por qué se olvidaron colocarlo acá? No se olviden. A ver, listo. Luego tenemos, por decir, las distancias que hay entre puntos. También se las voy a dar, la distancia. Posiblemente sea este mismo laboratorio. Se los doy nomás que lo copien. Dependiendo, lo voy a pensar para que tengan facilidad y acaben sus laboratorios. Ustedes ven el croquis ahorita, donde se estacionaron y empezaron a hacer sus lecturaciones. La numeración que se le ha dado de las estacas, se puede decir. Luego, la secuencia que se ha seguido de las distancias del punto 1 al punto 4, del punto 4 al punto 5, del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 4, para hacer triangulaciones. Recuerden que ya lo hemos visto previamente con todos los grupos, cómo se hacen lo que es las triangulaciones. ¿Se acuerdan, no? En el laboratorio número 6, los que se quedaron un poquito, les di un poquito de previa, cómo se hacían las triangulaciones. Esto es lo mismo que topografía 1, se hace triangulaciones para encontrar lo que era el área, pero aquí nosotros lo hacemos para hacer las curvas de nivel. Las fórmulas son las mismas, pero aquí yo directamente les voy a dar los datos, que van a ser las cotas, y las distancias. Ustedes lo único que van a hacer es la interpolación para encontrar las curvas de nivel. Porque está de más que ya lo hagan, porque ya lo saben hacer. Calcular lo que son las cotas, las distancias y demás. Las distancias ya lo están haciendo en el laboratorio número 6 para las progresivas. Así que el laboratorio número 8 se lo voy a facilitar esa parte. Como vemos, para hallarlo, por decir y sub 1, un y sub 2, un y sub 3 y un y sub 4, tenemos la distancia total, que es la que ya tenemos el terreno de punto a punto, del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 4, se puede decir. Y lo que nosotros queremos hallar, la altura que se encuentra en el punto. Tomen en cuenta que cuando el triángulo está de esta manera, con cuál cota se suma o se tiene que restar. Porque a veces lo podemos tomar de la siguiente manera. Al revés el triángulo y tengamos que sumar. Entonces, en otras palabras, de aquí tenemos que empezar nuestras distancias. O de acá, pero tomando en cuenta que de aquí entonces se va a tener que restar. ¿Se entendió? ¿O no?
Ya, vamos a verlo más adelante, un poquito más desglosado. Es decir, nosotros tenemos nuestro terreno. Tenemos que hacer una triangulación. Por lo cual, tenemos que hallarla cada 20 metros, cada 20 centímetros. Aquí tenemos cota 401 y aquí 401,50. Por lo cual, si nos dice cada 20 centímetros, vamos a tener una por acá y vamos a tener otra por acá. ¿Correcto? Esta va a ser la progresiva, cota 401,20 y esta va a ser la cota 401,40. Nosotros ya conocemos eso, pero no conocemos a qué distancia se encuentra. Como vemos, este punto está más bajo que este. Este lo vamos a denominar 400,1. Y este lo vamos a denominar 401,5. Por lo cual aquí va a estar la 401,20. Y aquí va a estar la 401,40. Lo que nosotros tenemos que hallar es a qué distancia se encuentra. Esta distancia, pero de 401. Miren de dónde estamos haciendo el triángulo y la distancia que se encuentra de acá. Es muy diferente cuando lo estamos tomando de este lado. También se puede hacer, pero tomen mucho ojo en esa parte. Muchos quieren hacerlo de aquí, de atrás para adelante, está bien. Así tienen más conocimiento, no se la charlan. ¿Cómo hallamos? De la siguiente forma, de la siguiente manera. ¿Conocemos de aquí a aquí cuánto hay de diferencia? Sí, es 0,5. Está bien. Podemos utilizar directamente en la fórmula. Y aquí pongámosle que hay 10 metros. Ok. Podemos utilizar esto. 401 va a ser restado por 401,5. Sobre 10. O podemos poner directamente 0,5. Cualquiera de los dos es válido, por si acaso. ¿Va a ser igual a qué? ¿A qué va a ser igual? A la altura ¿a qué? ¿O no? ¿Que no conocemos o sí conocemos? Sí, se conoce. ¿Se conoce? Sí. 0,8. No, 20. Cada 20. 20. Yo veo un 8 ahí, ya va, disculpa. Y tenemos que encontrar lo que es la distancia, ¿no es? Sí. Entonces, despejamos de 1. ¿Va a ser igual a qué? ¿A qué va a ser igual? A 0,2 por 10 sobre 0,5. ¿Correcto? Sí, Sí, está auxiliar. correcto. Lo mismo podemos, si nos complica esto, lo escribimos al revés. No nos complicamos. Lo que queremos hallar siempre lo dejamos arriba. Nos va a salir lo mismo si se dan cuenta. Y este lo pasamos acá a multiplicar. ¿Salió lo mismo o no salió lo mismo?
¿Salió o no salió? Esta parte de acá. Sí, lo mismo. Es Sí, lo mismo, así ¿no? es lo mismo. Es un artificio, nomás depende de ustedes. Ya, continuando, de ahí para y sub 2, encontramos para cada punto cuánto va a ser, porque nosotros la y ya la sabemos porque lo estamos condicionando cada 20 centímetros. También podemos condicionarlo a cada 1 metro, cada 2 metros, pero no sabemos cuál va a ser su cota, pero nosotros tenemos que condicionarlo con la cota porque queremos crear curvas de nivel. Ese es el punto, por si acaso. Tenemos las curvas principales, que son las que sacamos, y las curvas secundarias son las que hallamos. Se puede decir así. Vamos manejándolo despacito. Primero esos conceptos, después vamos a verlo ya más claro. Ya los cálculos de ustedes nomás directamente sé que tenían o lo hubieran realizado con nivel ingeniero. Ya lo han visto. Lo único que tienen que hacer es esta parte, hallar lo que son las distancias que se encuentran nomás para las progresivas cada 20 centímetros. Este es el mismo procedimiento, ya lo hemos hecho hace ratito desglosado. Aquí se ve una mejor representación. Aquí hay de los tramos, tramo 2, 3. Aquí se vería la representación de las curvas de nivel, como se verían. Y tenemos lo que son las observación, conclusión y aplicación. Y después ya saben los anexos y demás. ¿Entendió? Las Sí, curvas de nivel, ¿cómo van a hacerlo las gráficas? Pongámoslo que aquí 399, aquí 400. Me la tienen que hallar cada 20 centímetros. Aquí esta va a ser como, directamente voy a poner 0,20, aquí 0,40 y aquí 0,80. ¿Ok? A ver, de aquí hasta acá va a haber aquí una por lo menos, dos va a haber cada 20 centímetros. Aquí y aquí. 0,20 y 0,40. ¿Correcto, no es? Por lo cual, ustedes van a agarrar de ese punto, unirlo acá, de este punto, unirlo por acá. Y aquí, a ver, de 0, aquí va a haber un de 20, por decir aquí una de 20, aquí una de 40, y aquí una ¿de qué? Ah, no, directamente son dos nomás, aquí. ¿Puedo llegar aquí a terminar? Sí, puede ser, pero hay que seguir el tema de alineamiento. Eso se ve en el tema del terreno. Si de aquí a aquí como une, entonces significa que seguía. Vamos a usarlo aquí. Es 0,80, 0,90. Ah, entonces, ¿qué sería? Aquí sería 80, 399, 80, 399 y 320. Entonces, seguiría por acá. Y después bajaría. ¿Se entendió? ¿O no? Pero también puede ser por acá. Tomen en cuenta que las curvas de nivel nunca se van a chocar. Esta no va a venir así. Por si acaso. ¿Se entendió? Esto ya aquí como ustedes lo vean y ya es perspectiva, ya por si acaso. Ya les di un criterio de cómo realizarlo en clase presencial. Recuérdense cuando estaba dibujando la calle, teníamos un punto aquí, un punto por acá, un punto por acá, un punto por acá y un punto por acá. Y lo habíamos tomado así. Y estábamos dejando toda esta parte
sin estudio. ¿Y la forma correcta cuál era? Acá, acá y acá. ¿No ves? Pero aquí debería haber otro punto. Ahí. ¿Se entendió? ¿O no? Bueno, nos desconectamos y nos volvemos a conectar para el tema de la asistencia y nos retiramos. Y para escuchar cualquier que lo vimos hace rato. Ya saben cuál era. ¿O no? Del norte. Norte ficticio. ¿Se acuerdan, no? Cuando el ángulo está dentro del rango del norte ficticio, se utiliza 360 menos el ángulo que se lecturó. Por si acaso. El ángulo que se lecturó y el norte ficticio. Pero si el ángulo del norte ficticio es mayor, o sea, superan el ángulo que han lecturado, nada más el tema que la diferencia del norte del punto menos el norte ficticio. ¿Se entendió? Algo así creo que va la fórmula. Disculpa, ¿Se entendió auxiliar. o no se entendió? Digan. Y los masistas que se bañen. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego. Creo, Hasta luego, auxiliar. auxiliar.